El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. Muy buenas tardes ahora, ya almorzamos. El agradecimiento es mío por esta invitación al doctor Scavarelli, con quien me unen larguísimos años de amistad, por haber sugerido, y a ustedes por haber aceptado la sugerencia. Estoy, la verdad, muy orgullosa de poder hablarles a ustedes. El tema es ese, y la palabra circular es bueno porque mi formación es en psicología sistémica, y la psicología sistémica lo que dice es que en realidad no hay una causa específica que produzca determinados efectos, sino que en realidad los hechos generalmente se van encadenando unos a otros y todo depende de dónde lo miremos, cómo podamos elaborar una solución. Y además también implica que las relaciones entre los problemas en el relacionamiento entre las personas no dependen de cada persona en particular, sino que dependen fundamentalmente de los vínculos y de la forma de los vínculos que estas personas establecen, porque conforman un sistema, que es de lo que vamos a ver ahora después, un sistema que está fundado justamente en las características y la naturaleza de los vínculos que los unen. La familia, de esa familia ya quedan pocas, ¿no? Familia tipo mamá, papá, 2 nenes. La familia se ha diversificado y en este momento tenemos una enorme cantidad de formas familiares, ¿verdad? Y esa es, muchas veces se ha pensado que justamente la estructura de la familia, el tipo de estructura familiar, es de lo que dependen la aparición de problemáticas e incluso de patologías. En realidad se ve que justamente no es eso lo que sucede, sino que depende también de los vínculos. Esta familia, o sea, la familia nuclear o familia típica, en este momento es solamente el 48% de los núcleos familiares tienen esta estructura. Y ahí pasaríamos a definir, ¿verdad?, a qué consideramos familia, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente decimos que es un sistema abierto porque está abierto al mundo, es decir, ya no es, entre 4 paredes, los trapos sucios se lavan en casa, eso que implicaba la familia como un ámbito cerrado donde incluso ni siquiera llegaban las leyes externas. Es decir, había un convencimiento de que dentro de la familia había determinadas normas que le eran propias y que aunque estuvieran en contraposición a las normas generales, las normas sociales e incluso las normas jurídicas, igual se podían, digamos, uno se podía deslindar de todo ese sistema y establecer dentro de la casa determinadas normas que le eran propias. Eso sigue existiendo y cada familia tiene sus normas, pero hay algunas que no pueden contradecir a las normas generales, ¿verdad? Los lazos de consanguinidad y afinidad, ¿verdad? Los lazos de consanguinidad, bueno, con esta variabilidad de las familias, eso a veces no es así, porque a veces hay familias que no están unidas por lazos consanguíneos, son de pronto familias, personas que se han reunido por afinidad afectiva o afinidad profesional o por necesidad y que en realidad configuran determinado tipo de vínculo que puede referirse como una familia, pero no están unidas por lazos de consanguinidad, ¿tá? Y esto es fundamental, el todo es más que la suma de las partes, es decir, una familia lo que uno ve es que cuando está realmente bien constituida no es 1 más 1 más 1 son 3, sino que en realidad el conjunto es más que cada uno de ellos. Es decir, la familia como tal, como sistema, puede lograr más cosas que cada uno de los integrantes por separado. Por supuesto que tiene un conjunto de valores y objetivos propios, pero que las cumple esas funciones relacionándose con el medio. Nuevamente lo mismo, ¿verdad? No es encerrados, sino abiertos a los sistemas externos. A mí me encanta esta definición, un grupo en marcha, porque tiene esto es una concepción dinámica, ¿verdad? No es una cosa estática, algo que está hoy y va a seguir igual durante todo el tiempo. No, es un grupo de personas que van atravesando diferentes estadios, diferentes ciclos, diferentes etapas del ciclo de vida familiar, que cada una tiene sus características, ¿verdad? Y donde tienen un pasado compartido y un futuro a modelar,
¿verdad? Es decir, proyectos en conjunto, objetivos en conjunto. Esa familia abierta al medio, en general se define con esto, ¿verdad? El modelo ecológico de Bronfenbrenner, que es aproximadamente del año 60, este modelo, ¿verdad? Donde es la persona, yo aquí puse 2 adolescentes, porque bueno, son las personas con las que estoy en contacto permanentemente, ¿verdad? Debo andar en este momento entre los 2 servicios que tengo por el adolescente número 22.000 por ahí, con sus respectivas familias, ¿no? Entonces, esto que es el microsistema, que es cada persona, ¿verdad? Y generalmente ponemos allí al niño o al adolescente. El sistema, lo que está al lado, ¿verdad? Es decir, su escuela, su familia cercana, sus hermanos, sus compañeros de clase, sus maestros, ¿verdad? El área espiritual, sea cual sea esta, ¿verdad? Todo eso es lo que tiene directa interacción, por eso los círculos están entrelazados, ¿verdad? Luego tenemos lo que se llama el exosistema, que es todo lo que, si bien no está en directa relación con el niño o el adolescente, sí influye enormemente por esto de que decíamos que es un sistema abierto. Es decir, las familias no pueden vivir independientemente de todo lo que sucede alrededor. Y más, como vamos a ver, ¿verdad? En el círculo externo, que es el macrosistema, ¿verdad? Que en este momento está todo muy cerquita. Porque a partir de la globalización y de, digamos, la inclusión de los medios de comunicación en la vida cotidiana, no es lo mismo, si bien siempre estuvo, ¿verdad? Porque seguramente todos nos acordamos de cuando, digamos, la radio era el centro de la vida familiar, donde todo el mundo se sentaba a escuchar las noticias, ¿verdad? Es decir, la noticia externa siempre tuvo mucha influencia en la vida familiar, pero ahora forma parte de la vida cotidiana, además. Es decir, sabemos lo que sucede en todas partes. Si es bueno o es malo, bueno, el tiempo lo dirá, porque en realidad es un fenómeno muy nuevo del que aparentemente no hay retorno. O sea, esto es lo que va a seguir sucediendo. Por lo tanto, vamos a tener que ser capaces de entenderlo y de sacar de ello lo mejor, ¿verdad? Cuando vienen a la consulta, ¿verdad?, las mamás y me dicen, le va horrible en la clase, la culpa la tiene Facebook. Digo, ay, Facebook será un monstruo espantoso que viene, le roba los libros al chico, le pone una venda en los ojos y no lo deja estudiar. No. Es una herramienta, y como toda herramienta puede servir para cosas malas y para cosas buenas, ¿verdad? Es decir, y si lo vemos en la vida cotidiana, un martillo lo podemos usar para darle un golpe en la cabeza a alguien, pero también podemos poner un clavo en la pared y colgar una obra de arte, ¿tá? Así que esos son, con ese criterio, ¿verdad?, las herramientas. Pero también están las leyes, las religiones, los valores sociales, los valores éticos, los valores morales, que están en la sociedad y que por supuesto influyen y atraviesan permanentemente este sistema para influir en la familia, el trabajo de los padres, el sistema de salud, la familia extensa, ¿verdad? Los abuelos, ahora ya a esta altura los bisabuelos, ¿verdad? Porque muchos chicos ahora disfrutan de sus bisabuelos, cosa que, digo, de pronto nuestra generación, por lo menos yo no lo tuve, ¿verdad? Porque, bueno, por la expectativa de vida, por la edad en la que las personas tenían sus hijos, pero en este momento es sumamente frecuente, ¿verdad? En los niños y los adolescentes tienen bisabuelos. Quizás la familia ya no sea tan grande como antes, pero sí llegan a coexistir hasta 4 y a veces 5 generaciones, que eso antes tampoco se veía. Y este es el fenómeno que cuando hablamos de convivencia, cuando decimos convivencia, inmediatamente nos asalta la idea de todo esto que está pasando, de la generalización de los fenómenos violentos, ¿verdad? Y a mí me gustaba dividir un poquito, porque a veces decimos fulano es agresivo, es violento, bueno, ¿cuál es la diferencia? La agresividad en realidad es una situación, es una fuerza, es una pasión, ¿verdad?, absolutamente necesaria. Sin agresividad no estaríamos acá, estaríamos reunidos pero en alguna cueva.
¿ah? Porque la agresividad es absolutamente necesaria. Es más, las personas que no son capaces de tener un cierto grado de agresividad tienen problemáticas importantes, ¿verdad? Y se ve porque no son capaces de enfrentarse al mundo, de resolver los problemas para los cuales se necesitan un cierto grado de agresividad vivida como fuerza, ¿verdad? Como fuerza que asegura la sobrevivencia, ¿verdad? Porque tiene que, ahora de repente lo desconocido y lo amenazante no es un tigre de dientes de sable que viene a atacarnos, pero sí es un jefe medio pesado o un ladrón que nos viene a robar cuando vamos por la calle. Es decir, y eso sí necesitamos ese grado de agresividad necesario para poder sobrevivir, ¿ah? La agresión es cuando ya la conducta agresiva busca dañar a otra persona, ya no es con un criterio de defensa, ¿verdad? De reservar o de conservar o de defender nuestros bienes, sino la voluntad expresa de provocar un daño. Y la agresión, bueno, estas son las dos definiciones que a mí más me gustan, ¿verdad? Porque es el generar sufrimiento, es decir, la voluntad específica de generar en el otro sufrimiento, dolor, ¿verdad? Y puede ser contra las personas, contra sus bienes o contra su honor. Palabrita que no está muy de moda ahora, ¿vieron? Hay algunas palabras que han como salido del vocabulario habitual. Después vamos a ver algunas otras que también han salido, sobre todo del de los adolescentes, ¿ah? Y es todo atentado a la integridad física o psíquica, ¿verdad? Esta última definición, que es de Reinaldo Perrone, un psiquiatra argentino que en realidad actualmente vive en Francia, es una persona que ha estudiado muchísimo los fenómenos de violencia doméstica, y esta definición fundamentalmente refiere a la violencia doméstica, ¿verdad? Que es esa sensación de coerción y de peligro, ¿verdad? La sensación de estar en peligro, y que uno en la consulta la ve muchas veces, lamentablemente, ¿verdad? Y que en vista de los últimos acontecimientos vemos que a veces no prestamos atención a esas señales de peligro hasta que suceden las tragedias y decimos, uy, pero en realidad yo había visto, y bueno, tendríamos que decirlo antes, ¿verdad? Yo veo, y en la medida de que veo, hago determinadas cosas, ¿ah? Ahora, ¿por qué se produce la violencia? La hipótesis clásica dice que los seres humanos nacen buenos, sin maldad, y que la sociedad ejerce una influencia negativa sobre los seres humanos y los convierte en personas violentas, ¿verdad? Entonces allí la sociedad actúa como, es decir, un elemento negativo, y las personas se identifican con esas influencias y se vuelven agresivas. La otra hipótesis, que también es clásica, ¿verdad? Dice que las personas en realidad, los seres humanos, nacen violentos y que luego la sociedad, en un proceso hominizador, es decir, de volver a los seres humanos más adecuados, digamos, adecuados a la vida en sociedad, los vuelve buenos, ¿verdad? Y luego tenemos una hipótesis más cibernética, ¿verdad? Yo, como soy sistémica también, adhiero a esta teoría, ¿verdad? Que es que hay cosas que se van entrelazando y que nunca sabemos exactamente dónde está el comienzo, ¿verdad? Esta teoría dice que los seres humanos nacen agresivos, con esa agresividad que habíamos definido hoy, la necesaria para la sobrevivencia, ¿verdad? Y esa agresividad no se vuelve violencia en la medida en que actúan sobre este proceso de crecimiento y educación y formación determinados factores de la sociedad, como los valores, la disciplina, la autoridad, los límites, que llevan a que esa persona, que quizás haya nacido para vivir en solitario, pueda ser capaz de vivir en sociedad. Entonces, esos factores son los que hacen que se vuelva un individuo capaz de juntarse con otras personas sin mostrar conductas violentas, ¿verdad? Pero si esos factores no están presentes por determinados motivos, ¿verdad? Lo que sucede es que entonces ese ser que nació violento va a seguir siendo violento. Entonces, esta teoría lo que dice es que la violencia se produce por la carencia de determinadas influencias que, si están presentes, evitan esa permanencia de la violencia en el ser humano en desarrollo. Entonces sería que existen determinados impulsos instintivos congénitos, ¿verdad? Es decir, que ya vienen con las personas por esa necesidad de agresividad para sobrevivir,
que se transforman en no violencia a través del proceso de aprendizaje de determinadas normas, normas sociales, familiares, jurídicas, ¿no? Y quien va a determinar esas normas sobre el niño y el adolescente es la familia, porque la sociedad va a influir a través de, como lo vimos en el esquema, ¿verdad?, del proceso ecológico. Es a través de, no directamente. Quien actúa directamente sobre los niños y los adolescentes es necesariamente la familia, ¿verdad? Y allí entonces son los roles, es decir, la capacidad de asumir el rol de madre, el rol de padre, el rol de abuelo, de hijo, de hermano, ¿verdad? Y los diferentes roles que tienen las diferentes estructuras familiares, ¿verdad?, que en este momento son múltiples. Las jerarquías, es decir, y en eso nosotros hacemos mucho hincapié, porque en realidad personalmente pienso que es una de las causas de esta proliferación de los fenómenos violentos, ¿verdad? Sí, porque hay una especie de alteración, de borramiento de las jerarquías familiares. Si yo cuando dibujo un genograma, ¿verdad?, o sea, el dibujito de la familia, mamá, papá, en pareja y los nenes abajo, les digo, bueno, los papás están arriba, los nenes están abajo, no porque sean mejores, sino porque saben más, porque la educación es básicamente, como decía Hannah Arendt, un proceso asimétrico. Es asimétrico porque los papás no son iguales a los chicos, porque los papás ya vivieron determinadas cosas y es normal que lo que deban hacer es primero cuidar y después transmitir lo que ellos consideren que es importante para los hijos. Y luego un concepto que es bastante nuevo, que es el concepto de currículo familiar, ¿verdad? Uno, si se va a presentar un trabajo, nadie duda, si yo les pido a todos ustedes que me den el currículum, todos entienden lo que yo les digo. Ahora, si yo les pregunto a alguno de ustedes, bueno, a ver, ¿y su currículum familiar cuál es? Ahí ya como que se complica. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Es qué hice, qué hacía la familia, cuáles son los valores, cuáles son las tendencias familiares, qué cosas han pasado, ¿verdad? Entonces ahí empieza a jugar la familia más extensa, los abuelos, los tíos, ¿verdad? Es decir, los ancestros, que es muy importante para los chicos, ¿verdad? El conocerlo. Acá tenemos nuevamente, digo, como en un aspecto tomado a broma, pero bueno, un fenómeno bastante importante, que es una cosa de la que se quejan las mamás, que es que los chicos están más con la computadora, ¿verdad? Como dice, está con la computadora, está con el Facebook, ¿verdad? Esas son las dos, está con el chat, o los juegos en línea, los juegos en red, los juegos de rol. Yo he tenido que aprender montones, yo ya me sé los nombres de todos los juegos, y ya sé cuáles son y qué son y todo eso, ¿está? Porque es necesario conocer para poder manejar esas situaciones, ¿verdad? Si no, uno está hablando, es como la primera tendencia, ¿verdad? De lo que no sé, no me gusta, digo que está medio mal, porque no sea cosa que si digo que está bien, capaz que le erro, ¿ah? Pero es fundamental conocer qué es lo que hacen nuestros adolescentes y nuestros niños, porque ahí es un niño el que está y son los niños los que pasan a veces muchas horas, ¿verdad? Luego vamos a ver por qué. Este es el mundo en el que yo elegí dos conceptos de las múltiples e innumerables formas de explicar en qué mundo vivimos, ¿verdad? Pero los elegí obviamente porque me gusta, no es por nada más, ¿verdad? Los conceptos de posmodernidad e hipermodernidad, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ahí va. ¿Verdad? El cambio que ha habido alrededor aproximadamente del año 50, 60, ¿verdad? Que han ido cambiando algunos valores sociales en lo que se dio en llamar la modernidad, ¿verdad? Perdón, la posmodernidad, un término que se acuñó alrededor de la década del 70, ¿verdad? Pero que ha sido muy importante en el sentido de que nos ha influenciado a todos, absolutamente a todos, ¿ah? Para lo positivo o para lo negativo, pero nadie puede negar la influencia, ¿verdad? Yo quiero hacer algunos hincapié, ¿verdad? El esfuerzo por el placer, ¿verdad? Es decir, yo escucho permanentemente a las mamás, por ejemplo, les pregunto, bueno, a ver, ¿cuáles son los tiempos que comparten? Yo hago mucho hincapié, por ejemplo, en el compartir
esto que hicimos nosotros, el compartir la mesa, ¿verdad? Es decir, la mesa que va a servir para, no es solo comer, no es solo alimentar, nutrirse de alimento, es también nutrirse de comunicación familiar. Es el lugar donde uno puede conversar, saber lo que piensa el otro, saber lo que está sintiendo, mirarse de frente, porque la mesa es esto, ¿verdad? Nos estamos mirando. Entonces, ya no es la mesa familiar si estamos todos sentados en un sillón del living, comiendo así y mirando la televisión. Eso ya no es una mesa familiar. Y muchísimo menos lo es si cada uno come en un lugar distinto porque quieren mirar programas diferentes. Ahí ya, como dicen los chicos, se pudrió todo. ¿Ah? Eso no se parece en nada a la comunicación familiar. Y el esfuerzo. Si uno le pregunta, bueno, a ver, yo les pregunto a veces a los chicos, y cuando me dicen que no saben, les digo que lo busquen en Wikipedia, ¿no? Porque ahora ya renuncié a decirles que lo busquen en el diccionario, ¿no? O si no, les digo que lo googleen, ahí nos entendemos un poco mejor. Pero la palabra esfuerzo, sacrificio, tesón, postergación del deseo. Es decir, yo quiero comprarme una cartera. El hecho de pensar, voy a ahorrar todos los meses un poco y dentro de 3 meses me la compro, no. La cartera me la tengo que comprar hoy. No se puede postergar la satisfacción, ¿verdad? Y ese es uno de los fenómenos que tienen que ver con la violencia, porque tienen que ver con el hecho de que yo no tengo lo que el otro tiene y por lo tanto lo tengo que obtener a cualquier costo. Así el costo sea pegarle una puñalada al otro. ¿Ah? Ese es uno de los fenómenos y que además lo escucho en el consultorio. Y miren que no estoy hablando de familias de clase social baja, estoy hablando de clase media, ¿verdad? Donde las zapatillas, yo todavía digo championes y los chicos me miran así un poco, tienen que ser de determinada marca y costar 5.000 pesos, así 5.000 pesos sea la tercera parte del sueldo de la madre. ¿Ah? Y he visto sacar préstamos para comprar esas zapatillas, ¿verdad? O sacar préstamos para comprar el tercer equipo de audio porque el joven rompió los 2 anteriores en un ataque de rabia. O en 2 ataques de rabia. ¿Ah? Entonces, es decir, por un lado está la dificultad para postergar el deseo y por el otro está la dificultad del adulto de decir que no. ¿Ah? Que eso lo vamos a ver después. ¿Ah? La certeza y la duda. Nuestros padres sabían exactamente qué era lo que querían transmitirnos a nosotros con la educación. Exactamente sabían. Digo, sin hacer juicio de valor. No sé si estaba bien o estaba mal. Personalmente creo que estaba bárbaro, pero bueno, no importa. Pero lo sabían. Los papás en este momento no tienen esa certeza. No saben si lo que están haciendo está bien. A ver, la nena tiene 12 años y quiere ir a bailar. ¿Está bien que no la deje? Entonces muchas veces uno ve que en la consulta lo que viene a buscar el padre en realidad es el respaldo del profesional. Es decir, el que alguien a pesar de que bueno, los médicos ahora ya no tenemos tanto estatus como antes, pero seguimos manteniendo, es decir, ese algo de autoridad profesional, es decir, el que le digamos, señora, está fantástico que no la deje, la felicito. Entonces, como que se van más contentos, ¿verdad? Porque bueno, el doctor dijo que lo que yo estoy haciendo está bien, ¿ah? Pero ellos no pueden decidirlo por sí mismos. Es muy, sobre todo en los padres jóvenes se ve muchísimo eso, ¿verdad? Bueno, y por supuesto esto, ¿no? El trabajo por la fiesta, nadie quiere trabajar. El trabajo, hoy lo conversaba justamente hoy con otra colega que me decía, ay no, pero los que recién entran acá, pues yo le decía que bueno, uno de los lugares donde yo trabajo específicamente es un lugar de trabajo muy estresante, ¿no? Pero decía, los chicos que recién entran no se hacen problema ninguno. O sea, trabajo, bárbaro, no hay trabajo, paciencia. Es decir, esa cosa de la dignidad del trabajo, ¿verdad? Es decir, yo necesito trabajar porque necesito sentirme independiente, de verdad. Porque además el trabajo, aquella vieja frase, ¿verdad? Que le decía mi abuela, el trabajo dignifica. Como que, bueno, ¿en qué querés trabajar? No sé.
¿Tenés algún proyecto? No. Y el tipo tiene 18 años, le voy aclarando, ¿eh? No es que tenga 9. ¿Y cuándo vas a empezar a trabajar? No sé. ¿Y a vos te parecería bien tener 25 años y que fueran tu papá y tu mamá los que te mantuvieran? Sí. Y yo me quiero matar. Porque además no puedo hacer la vista gorda, me resulta imposible. No puedo decir, bueno, hasta que se arregle como pueda. Yo considero que mi trabajo también es ese. Entonces, a veces llego al final del día un poquito agotada. ¿Ah? Lo leído y lo hablado por lo visto. Es decir, la comunicación visual, ay, no me sale el nombre, cuando pasan música, los videoclips, ¿ah? Con una velocidad de imágenes por segundo que a esta generación les es imposible descifrar. ¿Ah? Si ustedes miran VH1, los otros canales de música de los cables, es imposible seguir el ritmo, porque no estamos acostumbrados, no tenemos la vista acostumbrada a seguir esa velocidad de las imágenes. Y ellos la decodifican permanentemente. ¿Ah? Bueno, y la hipermodernidad de la que habla Gilles Lipovetsky, un filósofo francés que a mí me encanta, bueno, la globalización, si queremos, entramos a internet, nos compramos algo que venden en Pekín y a los 15 días llegó en un avión a casa. ¿Ah? Ay, a las 3 de la mañana lo podemos comprar. O sea, por eso es un hiperconsumo, porque es las 24 horas. Antes, si a las 12 de la noche nos quedábamos sin algo, hasta el otro día a las 8 de la mañana, no había posibilidades. Ahora, montones. Abierto 24 horas. En Buenos Aires hay unos locales que se llaman abierto 25 horas. Dije, bueno, está bien. Yo precisaría 1 hora más por día. ¿Ah? El exceso de oferta. Hay mucho de todo. Si entramos a un supermercado, si queremos elegir un yogur, yo a veces no compro porque no puedo decidirme. Porque hay demasiadas cosas. ¿Ah? Y la cultura del yo, ¿verdad? Es decir, bueno, yo me amo, como la canción del Cuarteto de Nos, ¿verdad? Propongo un brindis por mí. Sí, evidentemente el individualismo es una de las... Pero el individualismo no como crecimiento personal, sino como preocupación excesiva de sí mismo sin volcarse luego a los demás. Y este fenómeno de la adultización de los adolescentes. Esta foto es de un programa, ¿se acuerdan? Bailando con los niños bailando, no me acuerdo, una cosa que afortunadamente no tuvo demasiado rating, la gente no lo aceptó, lo rechazó y se fue, pero mientras estuvo era espantoso. ¿Ah? Ponía un poquito los pelos de punta. ¿Ah? Que es lo que se llama la erotización temprana, es decir, la exposición de las niñas y niños a estímulos eróticos que son absolutamente incapaces de manejar. Biológicamente son incapaces de manejarlo, no se puede manejar. A los 10 años no se puede ir a bailar a un lugar oscuro, porque no se está en condiciones de manejar las emociones y las sensaciones que eso produce. ¿Ah? Que no es lo mismo que probarse la ropa de la madre, ¿verdad? Que eso forma parte del crecer, forma parte de la identificación con el adulto de referencia. Es bien distinto. ¿Ah? Bueno, y la adolescentización de los adultos, ¿no? Si muchas veces me ha pasado de ver entrar 2 chicas a mi consulta y digo, ay, son hermanas, no, son la mamá y la nena, y yo no sé quién es una y quién es otra. Hasta que no me lo explican. Ahí aprendí, viste, cuando llegan, digo, ¿usted qué es? ¿Quién es fulanita? ¿Y usted qué es de fulana? Pues si no le erro siempre. ¿Y la mamá qué opina? Y de repente me mira y me dice, la tía. Bueno. De ahí surgió un término que se llama adultescencia, ¿verdad? Que a mí me hizo acordar al de adultos emergentes de una docente de la maestría, que es el adulto emergente es aquel que de repente asoma como adulto, pero enseguida se arrepiente y vuelve a ser adolescente o niño. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el ser adulto implica un determinado nivel de responsabilidad que no están dispuestos, ¿verdad? Era ese, bueno, sí, yo hasta los 25, hasta los 30, de repente capaz que mis viejos me pueden mantener. Y si pueden, ¿por qué no me van a mantener? Además, ¿para qué me voy a ir de casa? Si en casa tengo cama, comida,
hotel de alta rotatividad, gratis. ¿Ah? Cable, computadora, wifi. ¿Ah? Con Alberto, la otra vez con Alberto Scavarelli decíamos, yo quiero volver a la adolescencia para que me manden en penitencia a mi cuarto, porque si en el cuarto tienen todo, ¿verdad? Entonces no es ¿qué penitencia es? Yo quisiera que me... Ahora les voy a contar una... Eso se llama el síndrome de Peter Pan y es global, universal. Hace poco, el año pasado, estuve en un congreso en Calabria, donde era un congreso del Mediterráneo, donde había profesionales del Oriente, ¿verdad? De Irán, de Chipre, de Egipto, y todos tenían el mismo problema, ¿eh? Lo cual a mí me... Digo, bueno, mal de mucho, consuelo de tonto, pero al mismo tiempo me preocupó mucho, porque digo, si es tan globalizado, va a ser más difícil de solucionar. ¿Ah? Y entonces ahí, en ese mundo y en esa familia, están los estilos de educar, ¿verdad? Los estilos que cada familia tiene de educar a su prole. Y son básicamente 4, que tienen distintas denominaciones de acuerdo a los autores que los hayan estudiado, ¿verdad? El primero, el democrático, se llama autoritativo. A mí me encanta esa palabra, autoritativo, porque tiene un ejercicio de la autoridad. Si los padres tienen determinadas cosas en las cuales deben marcar los rumbos, en diálogo, por supuesto que en diálogo y escuchando, pero deben marcar los rumbos, ¿verdad? Bueno, el autoritario represivo es aquel del, ¿no? Listo, usted me dice de usted, ¿verdad? Mi mamá es que me contaba que a la mamá le decía de usted, creo que hasta, como hasta que creo que hasta que se casó, mi mamá le dijo de usted a la madre. ¿Ah? Permisivo o permisivo indulgente, ¿verdad? Que son esos padres que, y bueno, si quiere ir que vaya, y está bien, porque además el permisivo indulgente es como más sencillo. Porque, a ver, no quiero dar el examen que tengo que dar en diciembre. Bueno, no lo des. Fin del problema. ¿Cuánto llevó? En 4 segundos resolvió el problema. Ahora, no quiero dar el examen que tengo que dar en diciembre. No, lo tenés que dar. 3 horas de discusión, 2 días de trompa larga así, puertas golpeadas, cosas. Da mucho más trabajo, mucho más trabajo. Uno de nuestros docentes, que después lo vamos a citar, en la maestría decía, hay que amar mucho más a un hijo para decirle que no, que para decirle que sí. Muchísimo más, porque da mucho trabajo, desgasta, ¿verdad? Cuesta. Porque en realidad hay como en esa idealización de la felicidad posmoderna, pensamos que todo el mundo tiene que ser feliz siempre. Y eso no es verdad, no es la vida. La vida es una mezcla mi papá decía una mezcla de luces y de sombras, ¿ah? Donde a veces predominan unas y a veces las otras. Pero necesariamente tenemos que, el sufrimiento también forma, educa, enseña, pero no está de moda. Ahora hay que ser feliz. Hace poco me trajeron una niña para que le diera antidepresivos. ¿Qué le pasó? Se murió el papá. ¿Pero cómo le voy a...? Pero es que tiene que estar triste. Es su obligación, casi la obligación estar triste. ¿Ah? Pero hay una especie de idealización, ¿verdad? Y esa idealización además de que los hijos nos quieran. Nos tienen que querer. Tienen que considerar que somos una maravilla. Y si le decimos que no, ya dejamos de ser una maravilla. ¿Ah? Somos los peores padres del mundo, asquerosos, más totalmente distintos del papá de Carlito, que ya todo que sí. ¿Ah? Y bueno, y por último, el permisivo negligente, que es aquel que, además de ser permisivo, no ama. Es decir, no le importa en realidad, es decir, esta última clase de padres, que por suerte son los menos frecuentes, son los que provocan hijos francamente patológicos. ¿Ah? Lo que mostraba ahí era el péndulo, ¿verdad? Fuimos de lo autoritario represivo a lo permisivo, de un lado al otro. Bueno, en algún momento el péndulo se acomodará, ¿verdad? Y llegaremos a este estilo, que es el que todos los padres están de acuerdo en que es el mejor, maravilloso, estupendo, pero todos dicen que no lo pueden llevar a la práctica. ¿Ah? Entonces por ahí de repente viene el tema de cómo podemos ayudar a que las cosas se vayan encauzando de vuelta, a pesar de todo eso que hablamos recién. Esto es ayer, esto lo puse anoche en la presentación porque me pasó ayer. Esta joven de 17 años que me vino a consultar,
A los 12 años ella decidió que no estudiaba más. Y estamos hablando de una familia de buen nivel, sin nivel medio. ¿Ah? A los 12 años dijo, al liceo a ella no le gustaba y no quería. A los 12 años tomó la decisión. Estuvo 2 años sin hacer nada, después hizo un curso de no sé qué, después hizo otro curso de no sé cuánto, y ahora trabaja, si ustedes ven, 60 horas por semana. En negro, obviamente, ¿ah? Desde hace un año, donde muchas veces no tiene libre los fines de semana. ¿Ah? Y a los padres eso lo permitieron. Entonces, eso casi constituye una negligencia. Primero que nada porque no están cumpliendo con la ley, porque en este país es obligatoria el ciclo básico, desde 1986 creo, una cosa así. ¿Ah? O sea que los papás están enseñando además que a pesar de que haya una ley, cualquiera se la puede saltar. ¿Ah? Entonces los chicos piden año sabático. Vienen, me dicen, no, pues yo este año no estudié porque me tomé el año sabático. Mira, qué fantástico. Digo, me parece bárbaro. Digo, que estás profundizando en algún tema de tu interés. Ahí ya me entran a mirar raro, ¿viste? ¿Decidiste volcar tu conocimiento para la investigación de algún área que te importe? Señora, ¿qué está haciendo el nene? Y no, porque estaba muy cansado él. Estaba muy cansado y entonces a nosotros nos pareció que vaya obligado a estudiar, no. Ay, ahí es cuando empleé una estrategia que un profesor nuestro le llama terrorismo terapéutico, ¿ah? Que es, ahí las miro y les digo, ay señora, ¿usted no me adopta? Porque sabe que hace 35 años que yo me quiero tomar un año sabático y no he podido. Él viene a trabajar acá a mi lugar y yo me voy para su casa. Maravilloso. Porque, sí, olímpicamente. Año sabático obviamente para no hacer nada, ¿no? Abandonan los estudios, desconocen los deberes. Nuestro código de niñez y adolescencia, que tiene millones de defectos, tiene una cosa maravillosa, tiene un capítulo, el 5, que habla de los deberes de los niños y los adolescentes. Nadie lo ha leído nunca, jamás en su vida. ¿Ah? Yo lo tengo ahí impreso, la hojita con los deberes de los niños y de los adolescentes, y se los doy. Entre los cuales está obedecer a sus adultos, cuidar a sus adultos si estos lo necesitan, estudiar, formarse para poder tener un futuro. Específicamente lo dice el código. ¿Ah? Pero nadie lo conoce. Conocen muy bien lo de los deberes, ¿no? Pero esta parte no. Y la dificultad para relacionar el esfuerzo con los logros, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿y cómo te va en el liceo? Bien, mazo. Bien. Ah, mira. ¿Y cuántas tenés bajas? 9. No, mi santo, no te va bien, te va espantoso. ¿Ah? ¿Por qué? Pero hay otros que tienen 11 y hay otros que están repitiendo por segunda vez, o sea que a mí me va fantástico. Ah, pero el hecho de decir, bueno, a ver, ¿y cuánto estudiás? Para los escritos, media hora. ¿Ah? Entonces, no tienen capacidad para darse cuenta de que para lograr determinadas metas hay que hacer determinados esfuerzos o tener determinados sacrificios. Y como además eso se le refuerza, porque a veces dicen, no, yo te prometo, mamá, que este año voy a estudiar y mira, voy a salvar todo en marzo, ¿no? Eso es marzo. Entonces, como va a salvar todo, la mamá le compra el netbook. Por supuesto que no salva nada. Entonces, la pregunta es, bueno, a ver, ¿a usted cuándo le pagan el sueldo? ¿Antes de trabajar o después? A mí me lo pagan después. En la educación también, es decir, una seria dificultad, ¿verdad?, para los adultos manejar el tema de la disciplina y de la autoridad. Serias dificultades. ¿No? La internalización, las leyes nos abarcan a todos, porque las leyes son generales y hay determinadas leyes, entre ellas esa de que hay que estudiar, nos abarcan a todos. Pero de nada sirve la ley si no está... Es decir, si las personas no están convencidas de que tienen que cumplirlas. Ahora, ustedes, por ejemplo, no es que uno diga, bueno, no, a ver, yo le tengo rabia, pero no lo voy a matar porque el artículo 327 del Código Penal dice que si lo mato, no. Uno está pensando
en cuál es la ley que violaría, no, porque ya la tiene internalizada, porque hay determinadas normas que además de ser jurídicas son normas morales o éticas que uno las tiene ya internalizadas dentro de sí y actúa en consecuencia sin estar pensando en cada cosa. Ellos tienen serias dificultades para eso porque tampoco se los estimulan. Una baja tolerancia a la frustración, ¿verdad? Y dificultades para manejar los límites y los padres amigos. A mí me da mucha rabia. Ay, yo soy tan amiga de Juanita. Qué lástima, pobre Juanita. Juanita es huérfana. Porque si usted es amiga, Juanita es huérfana, no tiene madre. Volvemos a los roles que habíamos visto hoy, ¿verdad? Es decir, cumplir los roles parentales, los roles de padre, de madre, ¿verdad? Y serias dificultades para imponer disciplina. Bueno, ahí va. Las funciones de la familia, y con esto terminamos, ¿verdad? Son las funciones nutritivas, es decir, el dar amor, el querer, la ternura, el afecto, la seguridad de que se es amado, ¿verdad? La seguridad de que hay un amor incondicional de madre, de padre, de hermanos, de hijos, que se nutre y es nutrido de ese núcleo familiar, ¿verdad? Es decir, esa es la función nutritiva de la familia. Cuando esta función no se cumple, se producen patologías muy severas, ¿verdad? Muy severas. Y la otra es la función normativa, la función de la disciplina, de enseñar, de educar, de dar valores, de inculcar valores, de transmitir valores. ¿Cuáles? Y bueno, los de cada familia. Cada uno eso es decisión propia, ¿verdad? Pero, es decir, las normas, los límites son como las baranditas de un puente. Si hay que atravesar una corriente caudalosa, y como que va a ser mejor tener, aunque sea una barandita de piola, ¿no?, que cruzar por un puentecito sin nada. Esos son los límites. Es decir, es algo que nos impide caer, que nos impide, que si bien igual la vida nos va a dar un montón de golpes, pero por lo menos vamos a ir aprendiendo, ¿verdad?, a que hay determinadas cosas que no podemos atravesar y a su vez los límites también nos dan esa sensación de nutrición y de ser cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces lo vemos en los chicos que los papás son incapaces de poner límites y que a todos dicen que sí, esa sensación de abandono. Y cuando se habla de los derechos de los niños y los adolescentes, hay una eminente abogada, que es la doctora Diana González Peret, ¿verdad?, especialista en derecho de menores, en derecho infantil y en derechos humanos de los niños, que dice que a veces queremos tanto, hacemos tanto hincapié en los derechos de los niños y adolescentes que olvidamos su derecho fundamental, que es a ser protegidos. Si los dejamos tan a su libre albedrío que dejamos de protegerlos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tratar de que, ahí va, de que haya un adecuado equilibrio entre estas dos cosas, ¿verdad? Que si bien se pasó de un exceso de función normativa a un exceso de función nutritiva, tratar de ayudar a los padres a tener ese equilibrio, a poder, y ya no a los padres adolescentes. Yo siempre digo que si empezamos con los padres adolescentes, ya llegamos tarde. Es con los papás de los nenes más chicos, ¿verdad? Porque es muy difícil, si bien no es imposible, es muy difícil imponer límites y normas a un chico de 15 años si no se le impuso desde chico, ¿verdad? Y donde en el diálogo, en la conversación, en el escuchar, ¿verdad?, que no es lo mismo que escuchar lo que dicen, oír, llegar a una transacción, eso a los papás les resulta muy difícil, o mandan o se abstienen. Llegar a una cosa intermedia les resulta muy difícil. ¿Ah? Entonces, la familia sigue siendo el núcleo primario de socialización. Se ha dicho, yo no sé desde qué año, que la familia estaba en desaparición. No desaparece nada, cambia, se modifica, se altera, se adapta, pero siempre sigue siendo el núcleo primario de socialización. ¿Ah? Y bueno, y eso, que obvio, si estamos en una familia no vamos a ser tan libres como si viviéramos en la isla de Robinson Crusoe, que habría que ver un poquito si Robinson Crusoe era tan libre, ¿no? Pero
Pero bueno, si bien nos limitan algunas cosas, también la interacción con esos miembros de la familia que tanto nos nutre, también nos ofrece una potencialidad que de pronto hasta ahora no hemos sabido valorar adecuadamente. Salvador Minuchin es un psiquiatra, un filósofo argentino muy famoso por lo menos para los que hacemos esta área. ¿Ah? Y es esto, un mosaico, un rompecabezas. ¿Ah? Y esto, las partes enriquecen al todo y el todo enriquece las partes. Es decir, somos más que la suma de cada uno de los integrantes de la familia. Y ese núcleo creo que es el que hay que fortalecer, ayudar con lo que ahora se llama educación parental. Antes se llamaba escuela para padres. Como a nadie le gusta, a los adultos no les gusta ir a la escuela, se le cambió el nombre y se puso educación parental, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Es decir, un lugar, un ámbito de formación, de discusión, ¿verdad? Donde muchas veces... A veces pasan cosas que en realidad no es que los padres no las sepan, sino que en realidad nunca las conversaron. Pero las potencialidades existen allí, existen permanentemente en todas las familias. Solamente hay que saber buscarlas y a veces mostrárselas a las familias. ¿Ah? Este grabado es fantástico. Este es el otro grabado de Escher también, que a mí me recuerda mucho el paradigma sistémico, que es... Depende de dónde nos paremos, es cómo vemos la realidad y para dónde podemos seguir marchando. ¿Ya? Que no es causa, efecto y una cosa lineal, sino que hay, afortunadamente la vida es diversa, ¿verdad? Y nos ofrece múltiples oportunidades. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias, doctora. Tenemos, por suerte, 10 minutos para... Yo se lo prometí, ¿vio? Está muy se bien. lo prometí. Los que quieran formularle preguntas. Gustavo fue el primero, después Juan Antonio. Y después el otro Gustavo. Y después Fabián. Lo que quería saber es, ¿incide mucho en la ciudad con respecto al campo? Sí, son fenómenos diferentes, pero también se están observando los fenómenos de globalización. Si no hay que olvidar que ahora, es decir, ya no hay, prácticamente es inexistente el aislamiento completo. Sí, el hecho de la existencia de las redes sociales hace que prácticamente todos los chicos tengan acceso a determinado nivel de información, que además se fomenta. La problemática es diferente fundamentalmente porque en el campo todavía se sigue manteniendo algo que es la colaboración del adolescente, del niño y del adolescente en las tareas que realiza la familia. ¿Verdad? Que eso en la ciudad es prácticamente inexistente. Yo personalmente, digo, por supuesto, obviamente no estoy a favor del trabajo infantil, pero creo que colaborar con la familia en los emprendimientos que cada familia hace, nunca le hace ni le hará mal a nadie. Pero creo que esa es la diferencia fundamental, ¿no? Y que en eso quizás los del campo tengan un poquito de ventaja. Sí, exactamente. Bueno, pero también el hecho de colaborar en el trabajo es lo que hablábamos, ¿verdad? Es decir, la dignificación del trabajo. Eso lamentablemente se ha perdido. Yo escucho a chicos de 18, 20 años decir, ay, no, yo no voy a... a mí me pagan 5.000 pesos, ¿por qué voy a ir a trabajar? No, por 5.000 pesos. Y a ver, ¿qué sabes hacer? ¿Por qué te van a pagar más? A ver, yo soy tu empleador, convenceme de que tengo que pagarte el doble. A veces les hago una cosa que se llama role-playing, ¿verdad? Que es digamos, actuar determinadas situaciones en el consultorio. Bueno, a ver, dale, ¿qué le dirías a tu empleador para convencerlo de que te pague más? A ver, segundo de liceo, ¿sabes escribir a máquina? No. ¿Sabes computación? No. ¿Y por qué te voy a pagar más? ¿Ah? Pero sí, eso sí. Es decir, hay determinados valores, y el valor del esfuerzo y del sacrificio. La palabra sacrificio le suena a sacrificio humano de los aztecas, y punto. ¿Viste? Muy bien. Juan Antonio. Sí, yo quería preguntarle, ¿qué lugar le reservaba usted a la familia responsable, pero también y fundamentalmente, ¿no es corresponsable los educadores? Pero totalmente. Y lo que vemos en este momento es que hay un divorcio entre la familia y la escuela.
porque esa caricatura, ¿verdad?, que poníamos recién, la de la maestra, ¿verdad? Es decir, a ver, somos más o menos todos de la misma generación, y nos esforzábamos por tener buen rendimiento. Era como mal mirado la persona, el chico que no estudiaba. No lo mirábamos bien, era como raro. Si bien estaba el traga y no sé qué, pero el que no estudiaba no estaba bien visto. Ahora el que no está bien visto es el que estudia. Los chicos se esfuerzan en no sacar buenas notas para no ser estigmatizados y para no ser víctimas de acoso moral, por supuesto. Y cuando el docente intenta llamar la atención a esa familia, muchas veces la familia se pone del lado del chico. ¿Ah? Y es a todos los niveles, porque en un tiempo fue una práctica común en las clases sociales más altas, ¿verdad? El tema de, bueno, yo pago la cuota, entonces que lo traten bien al nene, yo qué sé. Pero ahora uno lo ven, bueno, lo vemos en las noticias, las mamás que van y le pegan a las maestras. O sea, ¿cómo no queremos que sea una generación violenta? Si es eso lo que le estamos mostrando. Como decía la madre esa de Calcuta, ¿verdad? No precisa que les hables a tus hijos, ellos te están mirando. Sí. Yo fui docente universitario, ¿no? Y lo que yo veo que viene de la escuela, del liceo, del preparatorio, es que los estudiantes nunca estudiaron. Entonces no tienen la menor noción. No. Por ejemplo, me dice, pero ¿y cómo perdí este examen, profesor? Si yo estuve 4 días encerrado estudiando. Y le digo, sí, tuviste 4 días. Universitario. Pero eso significa que trae una carga ya que es muy difícil llegar a determinada altura a colmarla. Por eso digo de la corresponsabilidad evidente del docente en todos los temas que estamos tratando. Pero también del sistema educativo, ¿verdad? Es decir, el sistema educativo en su conjunto. Porque en realidad ahora vemos, bueno, es como todo más permisivo. No pueden repetir. Hay que pasarlos igual aunque no sepan. Los exámenes se salvan igual aunque no estudien. Bueno, y además también los mensajes son, ¿verdad? Está bárbaro fumar marihuana porque es buenísimo y nos quedamos re tranquilos y re felices. Si sos padre de familia y traficás con pasta base vas a tener menos pena. Es decir, todos los mensajes van dirigidos hacia a la pérdida de responsabilidad, ¿verdad? Es decir, entonces el docente también muchas veces se queda sin armas. Yo lo veo porque yo trabajo, yo doy talleres para docentes, para docentes, por ejemplo, de los centros CAIF o de los clubes de niños, es decir, centros que atienden niños con elevadísimas carencias. ¿Ah? Y sin embargo, se quedan a veces sin armas porque desde la familia tampoco hay un retorno. Tendría que haber, y ese es el otro camino, una conjunción, es decir, y tirar todos para el mismo lado. Hace falta un trabajo muy intenso porque eso se ha ido... Además, antes como que la familia elegía la escuela o por la proximidad geográfica o porque, bueno, porque la escuela brindaba determinados valores que estaban en conjunción con los de la familia. Ahora, hace poco una familia mandaba a la nena a un colegio católico, ¿no? Y entonces un día, obviamente, tenía catecismo. Y la nena viene de la casa y la madre le dice, relato de la chica, ¿no? Decía, y mira doctora, dice, vine y tenía que estudiar catecismo. Dice, mi mamá me dijo, pero ¿y qué pavadas son esas que te enseñan de la Virgen María y de no sé qué? Dice, bueno señora, no la mande a ese colegio porque la dicotomía que aprende, es decir, a ver, mis padres eligieron este colegio, donde dicen que me enseñan pavadas. Es bastante difícil de entender el mensaje. Entonces, esa conjunción de la familia con el sistema educativo creo que es una cosa a recuperar urgentemente. Sí. Y, por supuesto, darles a los docentes las herramientas para poder manejar la situación, porque están ya en primaria, están desbordados. Bien, estamos sobre la hora. El tema es apasionante. No sé si la doctora tiene tiempo. ¿Sí? ¿Dispone de tiempo? Bueno, sí, entonces hacemos una cosa, lo que hemos hecho otras veces.
Damos por terminada la rueda. Los que se quieran retirar lo pueden hacer, pero seguimos escuchando a la doctora y formulándole preguntas. Entonces, antes de darle la palabra a Gustavo, terminamos la sesión. Adelante, Gustavo. Doctora, yo también, al igual que el doctor, creo que es un tema apasionante. Y lo que estamos viendo es que no son los más chicos los generadores estrictamente del problema. Y la pregunta, para no tornarla en una oración muy larga mía, de la misma forma que el París del 68 generó cambios en la evolución humana, o la guerra de Vietnam en Estados Unidos, ¿dónde siente que está el corte que yo me animaría a decirle que incluso ha cortado familias porque entre el padre y la madre piensan distinto a partir de que tienen niños? Entonces, pero aparte de eso, que es otro tema, ¿dónde siente usted que hubo un corte para que esta dinámica de los cambios se diera cada vez con mayor rapidez? Y una de las cosas que usted dijo que asombra es que este problema incluso incluye el mundo musulmán, donde las restricciones que, por ejemplo, tienen las mujeres son terribles. Sí, yo diría que hubo, es decir, si bien en el mundo hubo una tendencia, como usted bien nombra, ¿verdad? El Mayo francés, la guerra de Vietnam, Woodstock, ¿verdad? Es decir, son determinados hitos que hubo que marcaron a toda una generación en pro de la libertad, es decir, donde el valor más importante era el valor de la libertad, del libre albedrío, ¿verdad? Pero del libre albedrío ya desde el punto de vista individual, es decir, yo tengo el derecho de ser feliz aún a expensas de los demás. Mi felicidad es más importante que el resto. Y luego creo que hubo, fundamentalmente en los países latinoamericanos, todo un periodo, ¿verdad?, en que hubo gobiernos de facto con muchísima restricción de la libertad, que creo que eso lo que dejó, la impronta más importante que dejó, fue un profundo miedo al ejercicio de la autoridad. Es decir, como se vio el ejercicio abusivo de la autoridad, ¿verdad? Es decir, ya lindando con el autoritarismo, es decir, con lo injusto, es decir, se relacionó autoridad con algo pésimo, muy malo. Entonces eso dejó a toda una generación incapaz de ejercer esa autoridad en forma sana, porque es estrictamente necesario. No hay un solo estudio internacional, estudios profundos, importantes, con lo que tiene que ver con educación y con formación de los niños, que diga que los niños no necesitan autoridad. Todos dicen, todos los estudios, y digo, en este momento, además lo estoy estudiando porque es mi tema de tesis de maestría, es decir, relación entre comportamientos inadecuados, específicamente en mi caso es trastornos de la conducta alimentaria, que es mi especialidad dentro de la adolescencia, con estilos educativos. Es decir, ningún estudio, todo, al revés, vamos a darlo por la positiva, todos los estudios demuestran que la normativa clara por parte de los padres, la contención, la impronta, dejar en los hijos la impronta de los valores, es beneficioso y forma individuos más sanos y más felices. Entonces, es como una cosa rara, ¿verdad? Si sabemos que eso es así, ¿por qué hacemos lo contrario? Entonces, creo que es eso, es decir, el corte fue eso, es decir, la incapacidad de poder ejercer la autoridad. Y eso dependió también
bueno, esa diferencia entre nuestros padres, ¿verdad? Que nuestros padres sabían lo que querían de nosotros, lo tenían clarísimo, sabían lo que querían hacer, cuál era su función como padres. Ahora la duda campea por todas partes. Doctora, la siguiente pregunta. Yo vi en unas diapositivas que usted mostró dos teorías. Una en la cual dice que los humanos nacen buenos y en otra que dice que nacen violentos. Ahora mi pregunta agresivos, no violentos, agresivos. Agresivos, muy bien. Ahora, mi pregunta es, yo no sé realmente cuál es la verdad de eso, ¿no? Pero ¿qué peso tiene o qué incidencia tiene la genética atrás de todo eso? ¿Hay estudios? O sea, ¿se puede definir realmente que un humano nace bueno o agresivo? En realidad, yo yo defiendo la teoría de que nace agresivo, porque si no naciera agresivo no sobreviviría. Con eso que dijimos, ¿verdad? Que la agresividad tiene que ver con la sobrevivencia, con la capacidad de adaptarse a los cambios, con el hecho de que durante siglos tuvo necesidad de esa agresividad para sobrevivir y la seguimos teniendo, ¿tá? Pero lo que hace es socializarse a través de las normas, ser capaz de vivir en sociedad respetando los códigos que todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los códigos? Es decir, eso fue el nacimiento de la civilización. Es decir, cuando del clan, que hacía cada uno lo que quería, se resolvieron a juntarse y para juntarse tuvieron que decir, bueno, a ver, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Allí nace la civilización humana. Entonces, para eso es necesario que cada persona se adapte a la sociedad en la que vive. ¿Ah? Entonces, la sociedad es la que actúa como humanizadora, es decir, con determinadas pautas, lo que hace es darle a ese individuo la capacidad de vivir en sociedad. La genética es una pregunta interesantísima, porque digo, sí, por supuesto que tiene importancia. Y hay una enorme discusión al respecto de que sí, hay una persona que nace con una determinada tendencia genética, que en este momento hay muchas enfermedades que ya se pueden saber, es decir, se estudia el genoma y se sabe si tiene de pronto el gen de la esquizofrenia, por ejemplo. Es decir, ¿qué posibilidades hay de que la acción de la familia o de la sociedad inhiba esa tendencia genética? ¿Verdad? Es decir, es una discusión muy interesante, en la cual, si bien en la esquizofrenia no hay nada concluyente, sí lo hay en algunas otras cosas, por ejemplo en los trastornos de personalidad, que son los que más campean, ¿eh? Eso es lo que más hay, ¿verdad? Y ahí sí, es decir, lo que se ve es que la misma tendencia genética en una familia normativa, nutritiva, que cuide, que proteja, pero que también dé límites, es menos probable que se desarrolle esa patología que en una familia que deje hacer lo que quiera. Doctora, ante todo quiero decirle que disfruté mucho su charla. Gracias. Y estoy 100% de acuerdo con lo que usted mencionó. Sin perjuicio de eso, yo quiero hacer algún comentario y quebrar alguna lanza por la forma en que los padres hemos criado a nuestros hijos, la última generación. Y hacer una consulta ya de paso en materia de educación. Yo le diría que, para dar dos ejemplos, hay dos casos en donde se muestra que la educación que hemos tenido nosotros cuando éramos chicos ya no es la educación que se le da a nuestros hijos hoy en día, o a los nietos en algún caso. Y los dos ejemplos son los siguientes. En un astillero muy importante, hace poco decidieron cambiar la forma en construir los barcos y ya no usar soldadores, sino que usan soldadura robótica, para lo cual tomaron chicos que manejan muy bien el joystick. Sí. Y el astillero fue fantástico porque le ganó a todos los competidores, porque tienen chicos que manejan bien el joystick. Cosa que ni se nos ocurrió cuando veíamos a nuestros niños, que eso iba a ser una destreza importante. Y también leí hace un tiempo un artículo en donde decía que los cirujanos de urología más jóvenes son mucho más exitosos porque tienen la experiencia de haber jugado con el PlayStation. Cosa que acá hay dos cirujanos que podrán decir otra cosa.
Pero obviamente que el uso de los equipos ahora, el Da Vinci, hace falta también el joystick y el uso. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Que la educación que los que fuimos padres en esta última generación veíamos que se daba en la escuela, era una educación obsoleta. La verdad es obsoleta. Y hacía falta, y lo vislumbrábamos, que los chicos tuvieran alguna libertad para tomar esas destrezas que iban a hacer falta. Algunos lo vimos más o menos y otros no tanto, pero lo que creo que no cabe duda, que la educación tal cual se sigue dando en la escuela es obsoleta. Y que a veces quizá valga la pena profundizar en cómo debería cambiarse la educación para que, por soslayarla, no se eduque mal a los niños. Porque quizá haya que soslayarla o modificarla o cambiarla o destruirla para generar algo nuevo. Como dice Toffler, que la educación que tenemos hoy día es la educación de la revolución industrial, ya no la que hace falta para los tiempos modernos. Me gustaría saber su opinión. Sí, conocía los dos casos que usted nombró. En este momento veo que hay toda una investigación acerca de lo que se llama la educación por capacidades, ¿verdad? Que es decir, es orientar la educación al educando, es decir, a la capacidad del educando, con todo el tema de la inteligencia emocional, es decir, de para qué cosas tiene cada uno capacidad. Pero creo que de cualquier forma, una cosa es, para mí eso no, si bien forma parte de la educación, no es la educación. Es decir, eso forma parte más de la formación o instrucción. Pero creo que la educación es bastante más y no tiene que ver, es decir, nosotros podemos darle la libertad de que estudie determinadas cosas, pero dentro de determinados cánones que están determinados por nuestros valores, es decir, que van bastante más allá de qué es lo que va a estudiar. Pero sí, por supuesto, de cualquier forma, lo de que es obsoleta en el sentido de que no está dirigida a la actualidad laboral, pero creo que independientemente de que usen el joystick, creo que tienen igual que conocer a Sócrates y a Shakespeare. Digo, eso creo que forma parte de los valores, de nuestra propia civilización, lo que nos hace más humanos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bueno. Arréglense entre ustedes. Usted nos ha dado un panorama, mentiría si dijera que lo he conocido, de una manera muy ilustrativa. Ahora adentrémonos, nada más de 4 horas, en el mundo de la fantasía. ¿Qué conjunto de soluciones se le ocurre para que en los próximos 100 años esto de alguna manera se modifique? Ya está. Usted me está pidiendo, no sé, yo que una mezcla de Gardel con pero yo creo que fundamentalmente formación a los padres, o sea, colaboración con los padres para la educación de sus hijos, si es lo que hablamos, ¿verdad? Educación parental, formación también a los docentes y colaboración para que puedan conjugar. Y obviamente políticas estatales que fomenten esas dos cosas y que den mensajes que tengan en cuenta los valores que tendremos que acordar entre todos. Porque era como decía el caballero, es decir, a veces la madre y el padre no están de acuerdo. Y bueno, ¿cómo buscar esas soluciones? Creo que hace 20 años que las están buscando todos los expertos. Digo, yo no me considero experta más que en adolescencia, pero bueno, creo que por ahí pasa. Y pasa también por escuchar más a los chicos. Creo que solamente los oímos, pero no los escuchamos de verdad. Entonces esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, doctora.